Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 59 del libro del profeta Isaías, del versículo 1 al 8, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Reproches del pecado y la iniquidad. Reproches del pecado y la iniquidad. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, Isaías 59, versículos 1 al 8. Escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarnos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Las manos de ustedes son manos de asesinos, y tienen los dedos sucios de pecado. Sus labios están llenos de mentiras, y su boca vomita corrupción. A nadie le importa ser justo y honrado. Las demandas legales de la gente se basan en mentiras. Conciben malas acciones, y después dan a luz el pecado. Incuban serpientes mortales y tejen telas de araña. El que caiga en sus telarañas morirá, y aún acercarse a ellas será peligroso. Con sus telas de araña no se puede hacer ropa, y nada de lo que ellos hacen es útil. Todo lo que hacen está lleno de pecado, y la violencia es su sello característico. Sus pies corren para hacer lo malo y se apresuran a matar. Solo piensan en pecar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz o qué significa ser justo y bueno. Han trazado caminos torcidos y quienes los siguen no conocen un momento de paz. El profeta Isaías escribe acerca de las iniquidades de Israel. Además, le recuerda que la salvación vendrá por iniciativa de Dios. ¿Cuál era el verdadero problema? El pueblo de Israel había pasado por muchos problemas y aflicciones debido a que no observaba correctamente el ayuno y el día de reposo, además de que cometía muchos otros pecados. El problema es que no reconocía la verdadera causa, el pecado. En estos versículos el Señor declara la naturaleza del problema y cómo solucionarlo. Es decir, el pecado se vuelve un obstáculo para la bendición. Tanto el capítulo 59 y el capítulo 60 adelantan la contestación a la pregunta de Israel. ¿Por qué no nos salva Jehová a pesar de nuestro celo religioso? El capítulo 58 señaló la vanidad de la religión externa, además de que éste analiza en detalle el estado moral de la nación. Desde luego, el brazo de Jehová no se había acortado. En otras palabras, el poder salvador del Omnipotente no sufre ninguna mengua en ningún momento. Pero la manifestación de su fuerza se limitaba por el obstáculo del pecado del pueblo. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, dice el versículo 2. Hay más metáforas surgiendo a lo largo de esta porción. Incluso vemos cómo Pablo recoge este análisis del pecado de Israel en aquel tiempo para señalar la depravación moral de todos los hombres en todos los tiempos. El problema no radica en Dios, sino en el hombre. El pueblo creía que andaba bien y que Jehová les estaba fallando. Según ellos, el culto externo debía agradar a Dios y producir como resultado la bendición. Pero ellos
seguían en cautiverio, no reconocían que su pecado era la causa de sus dificultades. Dios seguía estando muy sano. La enfermedad afectaba al pueblo, el mismo que sufría las consecuencias de sus propios pecados. Pero Dios pone el dedo en la llaga. La acusación general del versículo 2 se hace muy concreta, del versículo 3 al versículo 8. El Señor menciona las diferentes partes del cuerpo humano, desglosando los pecados relacionados con cada miembro. Con sus manos practicaban la violencia, su boca profería mentiras, maldades, conformismo y vanidades. Su mente maquinaba maldad, muerte e iniquidad. Sus pies los llevaban a realizar acciones nefastas. Y el versículo 8 es el resumen de todo. No existía justicia en el pueblo y por ende no había paz. El pecado nunca produce bienestar. Al contrario, sabemos que produce dolor, muerte y pena. Es esta porción en donde Isaías hace una reprensión del actuar del pueblo. Es un sermón muy conmovedor. Sus grandes temas son la corrupción, la queja, la confesión, la consolación y también el pacto. Aquí el profeta fiel descubre los pecados de su pueblo. Luego se une al pueblo y hace confesión también por él, después de lo cual puede presentar su visión de la próxima intervención divina. Esto es seguido por la promesa de Dios de un nuevo pacto en la cual el Espíritu Divino habita en el pueblo de Dios y la palabra de Dios ejerce su poder viviente de generación en generación. Las tres secciones principales del capítulo proclaman la corrupción de la nación, la confesión de la misma y la consolación nacional. ¿Cuál era la corrupción de la nación? Lo vemos en esta sección. El resultado de la guerra es devastación y ruina. Los primeros días de Manasés fueron como los periodos de posguerra de este siglo. Los hombres habían aprendido la brutalidad científica y el uso de ese conocimiento había resultado corruptor y dañino. El capítulo continúa la respuesta divina a la pregunta de Judá que hemos visto en el capítulo anterior. ¿Por qué hemos sido abandonados por Dios? ¿Es Dios indiferente o es impotente? Así que la respuesta está en los primeros dos versículos. El pecado separa de Dios. Cuando Dios parece lejano, a menudo hay una razón oscura y culpable de ello. El pecado erige barreras ante la cálida conciencia de la presencia divina. El abandono de Dios no se debe ni a indiferencia ni a impotencia divinas, pero el que vuelve la espada al sol ve su propia sombra. Y como podemos entender, los hombres deformados por pecado carecen de capacidad para discernir la presencia de Dios. ¿Por qué esta fría y lúgubre distancia entre ti y Dios? He aquí, mirad, dice el profeta, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios es tan capaz y tan sensible como siempre, sino que vuestras iniquidades los separan a ustedes de Dios y sus pecados han escondido de ustedes su rostro, de modo que Él no oirá. De aquí que se diga que los murmuradores que ellos que ellos han erigido la barrera. El rostro de Dios es el símbolo de la presencia divina. Lo segundo es que el pecado multiplica la depravación. Donde hay pecado, este pervierte el uso de todas las cosas. Manos, dedos, labios, lengua. Todo se corrompe. Porque ¿qué otra cosa utiliza el hombre para pecar, además de los pies, mencionado en los versículos 7? Hechos y palabras son siempre reveladores del carácter. Vuestros puños están manchados de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios han proferido engaño. Vuestra lengua murmura villanías. Asimismo,
se pervierte la verdad. Versículo 4. En el tribunal nadie litiga honestamente, ningún alegato es justo. La culpa de los pleitos injustos no estaba limitada a los días de Isaías. En los tribunales modernos los hombres se demandan unos a otros, aun por medio de sus respectivas compañías de abogados. Pero por lo demás, que es justo y equitativo, sabemos que muchas veces incluso la ley se pervierte, la ley de los hombres. Confían en vanidad, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Llevan injuria y llevan también vergüenza a sus personas. También se pervierten las fuentes de acción humana. El pecado es un astuto enredador. Incuban huevos de áspides y tejen teles de arañas. Lo que incuban es mortal y lo que hacen es inútil. El que comiere de estos alimentos, de estos productos, son aquellos que caen en sus planes impíos. El que también llega a acercarse demasiado, aún puede salir envenenado. Sus proyectos son fatales para otros e inútiles también para ellos. También sigue progresando la violencia. Sus telas nunca llegan a ser vestidos, ni ellos podrán cubrirse con sus obras. Sus obras son obras de iniquidad y actos de violencia en sus manos. Hábilmente tejen esta tela con la cual nunca harán vestidos. Nadie se acalentará con su trabajo. Así sucede con estos planes inútiles. Sus hechos simplemente destruyen. Pensemos si el profeta tendría sus ojos puestos en los movimientos subversivos de su nación. No sabemos, pero lo cierto es que esta palabra sigue siendo cierta aún en nuestros días. En el versículo 7 dice que abundan los asesinatos y las malas intenciones. Sus pies corren a hacer el mal. Se apresuran a hacer el mal. Sus pies son rápidos portadores y ejecutores de sus pensamientos. Rapiña y ruina son la huella que siguen. Jesús mismo tuvo algo que decir acerca de la fuente de las malas intenciones y acciones. Isaías señala que la sangre que derraman es sangre inocente, la cual no podía ser otra que la sangre de los fieles que rehúsan seguir los malos programas de una comunidad depravada. También, finalmente, hay ignorancia, perversidad e inquietud por donde quiera. Isaías caracteriza su malvada conducta por medio de 4 diferentes palabras hebreas que significan caminos o senda. Primero, violencia y destrucción hay en sus caminos. Han extraviado y desconocen el camino de la paz. No hay justicia en sus caminos, ni tampoco, es decir, son perversos y sus senderos trillados y perversos. Y para aquel que por casualidad entra en contacto con ellos, cuya senda cruza la de ellos, desaparece la paz. Provoca que desaparezca la paz en sus vidas. El camino es el símbolo central de la ética bíblica. Camino de violencia, senda de inquietud, senderos de injusticia, huella de perversidad. Ninguno de ellos caracteriza la paz, ni ninguno de ellos la garantiza. No es algo difícil de comprender, lo sabemos, lo hemos vivido y también hemos sufrido las repercusiones por seguir esos caminos. Si nuestras oraciones no son contestadas y no se obra la salvación que esperamos, no se debe a que Dios se haya cansado de oír la oración, sino que nosotros estamos cansados de orar. Vemos aquí el pecado en sus colores verdaderos. Vemos el actuar pecaminoso y vemos también las consecuencias del pecado. Y este pecado sabemos que nos separa de Dios. Y así, no solamente nos separa de Dios, sino que también nos va apartando de todo lo bueno. Nos va llevando por este camino de iniquidad, este camino donde abunda la maldad. Pero las multitudes se alimentan de sistemas infieles
y perversos, y esto es lo que les lleva a destrucción. No eligen el camino de Dios, eligen el camino de la iniquidad. Y muchas veces se preguntan, ¿por qué Dios no nos ayuda? Su destreza o astucia para concebir estratagemas, como la araña que teje su red, no puede ni salvarlos ni librarlos. Ninguna estratagema de salvación autoconsumada servirá a los que desprecian la túnica de justicia del Redentor. Todo hombre que esté desprovisto del Espíritu de Cristo corre velozmente hacia algún tipo de mal, porque son extraños a la paz, a pesar de la verdad y la justicia divina, a pesar de que posiblemente algunos de estos han escuchado el mensaje de salvación que está en el Evangelio. Muchas gentes corren a la destrucción cuando desechan el camino de Dios, y esto es una verdad. Viven separados de Dios. Hay muchas acciones de los hombres que los separan de la familia, de los amigos y la sociedad. El pecado de infidelidad sexual separa a los esposos, la traición separa a los amigos, los delitos contra la sociedad separan al hombre de su familia y de su medio ambiente. El profeta Isaías nos dice que hay dos acciones que nos separan de Dios: las iniquidades y los pecados. ¿Qué es una iniquidad? La iniquidad es la maldad, una acción mala e injusta. ¿Qué es la injusticia? La acción contraria a la justicia. ¿Qué es la perversidad? La suma de maldad, lo sumamente malo y lo depravado. La infamia también está en esta área, que es la maldad y la vileza en cualquier línea. Estas acciones en nuestra vida son más que suficientes para apartarnos de Dios, quien es 3 veces santo. Así que los pecados nos separan de Dios. ¿Pero qué es pecado? Hay varios significados. Es el yerro, pecar sin saberlo. Es decir, que hemos fallado en cumplir la ley de Dios, los mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, ¿sí? Es errar al blanco, eso es pecado. Pero también es rebelión. Es rebelión, es rebelarnos a sus estatutos. Rebelarnos, dice, con mano alzada. También el pecado es culpabilidad, cuando hemos hecho algo y no lo reconocemos, cuando hemos ido en pos de otros dioses, en pos de otros caminos. Errar también significa pecado, es salir del cuerpo, es no estar nosotros conscientes de que hemos equivocado el camino, pero sobre todo el pecado también es desobediencia, como en Génesis 3. Pecar es cualquier infracción de las normas que salvaguardan la vida normal, es decir, la comunión entre Dios y el hombre. Pecar es rebelión contra Dios, porque Dios es el que ha establecido las normas que se infringen. Así que el pecado causa tremendos estragos en las relaciones que el hombre debe tener con Dios. Todos los hombres, a menos que arreglen su situación espiritual con Dios, sufren las consecuencias. Así, lo que separa al pueblo de Dios es claro. Así, lo que separa al pueblo de las bendiciones de Dios también es un punto importante. En esta vida, muchas veces parece que las promesas de Dios están más allá del alcance de su pueblo. El capítulo anterior, el capítulo 58, finalizó con la gran promesa que Dios le hizo a su pueblo. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. En el diario vivir, esa promesa parece más bien una exageración, un sueño vano o una distante realidad en el futuro. Pero para el pueblo de Dios, el cumplimiento de sus promesas nos espera más allá del horizonte de la visión, la experiencia y del conocimiento de los hermanos. Sin embargo, una reacción a las promesas de Dios es preguntar si algún día el Señor hará según lo prometido.
y se suscita la queja sobre su aparente demora en ayudar. Otra forma de reaccionar es abandonar las promesas de Dios y confiar en los esfuerzos propios para obtener seguridad, paz y liberación. El rey Acaz optó por esta última forma cuando prefirió depender de los ejércitos asirios para librar a Jerusalén de sus enemigos. Acaz concluyó que Dios no podía salvar a la ciudad y que para ello era necesaria una alianza con Asiria. Después, en tiempos de Isaías, otros gobernantes de Jerusalén dependieron de una alianza con Egipto para que los salvara de los asirios, aunque Dios había demostrado con creces su poder para proteger a su pueblo. A pesar del rey Acaz, el Señor lo rescató a él y a su pueblo de los enemigos. Y ciertamente la política del rey no produjo ninguna liberación real. Los asirios mostraron que eran más opresores que libertadores porque les acarrearon problemas en lugar de libertad. Tiempo después, durante el reinado de Ezequías, hijo y sucesor del rey Acaz, el Señor destruyó al orgulloso ejército asirio a las puertas mismas de Jerusalén. El brazo de Dios no era tan corto como muchos habían pensado y en efecto, Él podía salvar. La lección sigue siendo válida para el pueblo de Dios en todas las épocas. El Señor nos ha dado maravillosas promesas de triunfo sobre la muerte y de gloria eterna en su presencia. Esas promesas yacen todavía en el futuro, más allá de nuestra visión y experiencia terrenales. Incluso el perdón de nuestros pecados ante el trono de gracia de Dios descansa en promesas que no hemos visto ni podemos comprobar por medios empíricos. Nos podríamos preguntar si Dios realmente hace lo que dice. Cuando pasamos por experiencias de dolor, miseria y pérdidas, nos vemos ante las mismas opciones que han enfrentado siempre los demás. ¿Creemos lo que Dios dice o tendremos que tomar nosotros cartas en el asunto? ¿Creemos lo que Dios dice aunque parezca que es incapaz o que no quiere ayudarnos? Isaías le recordó a sus conciudadanos y a nosotros también que el Señor salvará en efecto a su pueblo y escuchará sus clamores por socorro y liberación. Aunque hubiera parecido que Dios abandonara a su pueblo en la cautividad en Babilonia, aún así Él no había perdido su poder para salvarlos. Jehová había prometido que un remanente iba a regresar y además había dicho muy claramente en los capítulos anteriores que su siervo vendría a redimir a su pueblo. Estas promesas estaban en un distante futuro para el pueblo del tiempo de Isaías y mientras esperaban su cumplimiento debían confiar en el poder de Dios para cumplir sus promesas. En el capítulo anterior, Dios le dijo a su pueblo que la promesa de su futura liberación no se podía ganar por medio del ayuno. Su ayuno podía ser exteriormente adecuado, pero seguía siendo imperfecto y seriamente defectuoso. No podía ganar la liberación por parte de Dios. Resultaba arrogante y todavía es así. Que cualquiera piense que el esfuerzo humano, incluso el que se haga de acuerdo con la ley divina, puede lograr la atención de Dios. Él obra por gracia, no porque los humanos merezcan sus promesas o salvación. No solo es arrogancia sino también es una necedad pensar que la conducta humana pueda ganar la bendición de Dios. Los seres humanos necesitan comprender la profundidad de su propia naturaleza pecadora. El proceder del pueblo de Dios no era solo imperfecto, sino también perverso y malo. El pecado aleja a los seres humanos de su Creador, porque Él es santo, perfecto y separado de toda imperfección. La humanidad es pecaminosa, imperfecta y profana. Esto no solo fue indudable para Adán y para Eva después de su desobediencia, sino también lo fue para Abraham. Asimismo, era tan cierto para Isaías y para el pueblo de su época, así como lo es para nosotros. En verdad, este versículo y los que siguen se aplican al pueblo de esos tiempos, pero el apóstol Pablo extiende estas palabras más allá de esa limitada situación histórica. En Romanos capítulo 3, Pablo declara culpables de pecado a judíos y gentiles.
y cita como prueba los versículos 7 y 8 de este capítulo. Romanos 3, versículos 9 al 24. Todos han pecado. La naturaleza impía del ser humano los separa de Dios y erige una barrera entre los dos por causa de vuestras iniquidades y vuestros pecados. En esta sección, el profeta de Dios predica la ley en todo su rigor. El pecado fue la razón por la cual Dios no oyó el clamor de su pueblo. Y al leer este capítulo vamos a obtener una imagen más clara y amplia de lo que es el pecado. El término que Isaías usa para iniquidades hace ver el pecado como un comportamiento torcido o una perversión. La palabra incluye el hecho y sus consecuencias. Como está en plural, indica la multitud de actos que violan la ley de Dios. La segunda expresión que nuestra versión traduce como pecados considera el pecado como una actitud o un acto que falla por completo en satisfacer las exigencias de las normas de Dios. El uso del plural vuelve a destacar el gran número de actos que no satisfacen las normas divinas. Ambas palabras implican que Dios, el Creador, ha establecido una pauta absoluta para la conducta de sus criaturas, la cual ha sido revelada como su ley, que debe ser cumplida a la perfección. Cualquier cosa menos que eso es pecado. En estos versículos, Isaías explora la manera en que el pecado corrompe la conducta humana. El pecado nos pone contra Dios y contra otros seres humanos. El profeta mostró la evidencia. El pecado no tiene respeto por la vida humana. Las manos de los hombres están manchadas con sangre y prueba de ello son violencia, guerra y abortos. A tal grado pervierte el pecado el corazón y la mente de los humanos que corrompe el habla para que el hombre mienta en vez de decir la verdad. Los diccionarios por lo general definen la mentira como falsedades no fundadas en hechos. Son ideas y conceptos basados solo en la imaginación humana. Isaías añade algo más. En lugar de hablar lo que Dios quiere y lo que contribuye al bien de los demás, la lengua humana también habla maldad. Este término conlleva el significado de injusticia, un hecho profundamente contrario a lo que es recto y opuesto a la voluntad y a la persona de Dios. Finalmente, leamos estos versículos y entendamos que el pecado ofende a nuestro Dios Santo y nos separa de Él. Debido a que Él es santo, no puede pasar por alto, ni disculpar, ni tolerar el pecado como si no importaran. El pecado separa a la gente de Dios, forma un muro que aísla a Dios de la gente que Él ama. No nos cabe duda porque esta larga de pecados despreciables provoca la ira de Dios y lo obliga a mirar hacia otros lados. La gente muere con pecados sin perdonar y esto les aparta eternamente de Él. Dios quiere que vivan con Él para siempre, pero no puede llevarlos ante su santa presencia a menos que sean limpios de sus pecados. ¿Has confesado tus pecados a Dios permitiéndole que los limpie? El Señor puede salvarte si tú estás dispuesto a volverte a Él. Así que cada uno de nosotros, si hemos pecado, si hemos fallado, confesemos nuestros pecados y acudamos a su trono de gracia y seamos perdonados por medio de Jesucristo. Seamos rescatados de las garras del pecado, seamos redimidos y obtengamos vida eterna por medio del don perfecto en Cristo Jesús que fue obrado en la cruz del Calvario. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos, Señor, por este tiempo en el cual, Señor, nos permites tomar tu palabra y ver las grandes obras que has efectuado a favor nuestro. Padre bendito, permite que en este tiempo también otros tantos lleguen al conocimiento del don perfecto en Cristo Jesús. Señor, te pedimos por aquellos que están en oscuridad,
por aquellos que están siguiendo sus propios caminos, para que tú toques sus corazones, sus mentes y corrijan sus pasos, Señor. Gracias, Señor, porque obraste a favor nuestro y enviaste a tu Hijo Jesucristo en rescate de muchos. Padre, ahora permite que también nosotros podamos compartir con otros de esta bendición y podamos decirles que en ti y en Jesucristo hay esperanza de vida, de redención y de ser limpios y salvos. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Todo lo dejamos en tus manos. Clamamos a ti y lo rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.